Hola a todos y todas, yo soy Íñigo, vuestro profe de geografía, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Un Profesor. Hoy, después de haber aprendido todos juntos los países y capitales de África, estaré encantadísimo de acompañaros en esta nueva aventura geográfica, donde nos dedicaremos a darle un profundo vistazo a todos los territorios que componen el hermoso continente de Oceanía. Para esta labor dividiremos los 14 países independientes que lo componen en dos bloques de 7, para así poder dedicarles el tiempo y la atención que se merecen cada uno de estos mágicos y ciertamente desconocidos territorios. ¿Queréis veros conmigo? Muy bien, vamos a ello. Dentro del vídeo. Bien, para comenzar, me parece fundamental, antes de nada, el ubicar el continente, conociendo un poquitín de información básica sobre él. Para ello, comenzaremos diciendo que Oceanía se compone de 14 naciones independientes, 14 dependencias de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Australia, etc., y 5 territorios integrados en otras naciones no oceánicas como Estados Unidos, Chile e Indonesia. Así, se trata del continente más pequeño de nuestro planeta, con una extensión de 8.526 kilómetros cuadrados, y de la región menos poblada del mundo, sin contar la Antártida, por supuesto, con aproximadamente 41 millones de habitantes. Esta cifra ha ido aumentando gracias a la alta natalidad, que es de un 21%, y la baja mortalidad que tiene en Oceanía, que es inferior a un 9%. Dicho eso, respecto a la densidad poblacional, es de 4,56 habitantes por kilómetro cuadrado, a pesar de que la mayoría de la población de Oceanía, más o menos más del 92%, se concentra en Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea. Muy bien, teniendo ya un poquitín estos datos básicos para ubicarnos y siguiendo el camino de anteriores vídeos, nosotros trabajaremos en los 14 estados independientes como tales. No nos centraremos en las dependencias ni en los demás territorios. Así pues, no me alargo más y comencemos a ver los primeros 7 que incluiremos en el día de hoy. Muy bien, en primer lugar, y destacando su enorme importancia, encontramos a Australia. Su capital se ubica en Canberra y su población es de 25 millones de habitantes. Sobre ella, Australia es la isla más grande del mundo, y no solo eso, sino que es el 6º país más grande del mundo en lo que a territorio se refiere. Asimismo, es la nación habitada más antigua, más plana y más seca. Asimismo también con los suelos menos fértiles. Entonces, es un país que es mega diverso y su tamaño le confiere una gran variedad de paisajes y climas, con desiertos en el centro, selvas tropicales en el noroeste, cordilleras en el sureste. Hay más de 500 parques nacionales y más de 2.700 áreas de conservación, las cuales varían desde santuarios de vida silvestre hasta reservas aborígenes. Y no solo eso, sino que Australia es un país desarrollado con una economía de altos ingresos. Lo uno no choca con lo otro. Entonces, por ejemplo, en 2020, según el Fondo Monetario Internacional, era la 13ª economía del mundo con la 13ª renta por cápita más alta del mundo. Y finalmente, como dato, en 2021 ocupó el 5º lugar en el Índice de Desarrollo Humano. Muy bien, en segundo lugar ahora nos toca analizar al país de Nueva Zelanda, cuya capital podemos ubicar en Wellington y alberga un total de 5 millones de habitantes. Muchísimas cosas que podemos decir de Nueva Zelanda, pero a modo de curiosidad inicial, es uno de los países desarrollados más aislados geográficamente, lo que permitió que su flora y su fauna se desarrollaran por separado del resto del mundo, convirtiéndose en el escenario perfecto para dar vida a paisajes de muchísimas películas, como por ejemplo El Señor de los Anillos. Asimismo, a pesar de su lejanía, es un país desarrollado que se posiciona en los lugares altos dentro de los escalones internacionales sobre muchos temas, incluyendo la ausencia de corrupción, nivel de educación altísimo, y también se destaca su desarrollo o su índice de desarrollo humano, lo que lo posiciona en el 13º lugar del mundo, en 2016 por cierto, y sus índices de democracia, los cuales lo sitúan en la gran mayoría de las publicaciones y estudios importantes como uno de los países más libres y con el mayor respeto a los derechos civiles del mundo. Muy bien, pasamos ahora a analizar el territorio de Papúa Nueva Guinea, con capital en Port Moresby, y con una población de casi 9 millones de habitantes. Se trata, Papúa Guinea, de un país que comprende la mitad este de la isla de Nueva Guinea y abarca una superficie de 462.000 kilómetros más o menos. El nombre del país viene de Papou,
que, según el naturalista Alfred Wallace, tiene su origen en el término malayo puapua o popua, que significa encrespado. Se independizó Papúa Guinea de Australia en el 1975 y hasta fecha de hoy la abundancia de petróleo y minerales ofrece unas muy buenas perspectivas a este país tropical que incluye, como hemos comentado, la mitad oriental de Nueva Guinea y muchas otras pequeñas islas como por ejemplo Bougainville y el archipiélago de Bismarck. Asimismo, un paisaje de montañas, selvas y pantanos acoge unas 700 tribus papúes y melanesias, cada una con su lengua propia. Entonces, la mayoría de los habitantes son agricultores de subsistencia, aunque algunos también cultivan para la venta. Muy bien, continuamos viendo la tierra de Fiyi, cuya capital denominamos Suva, y cuya población asciende a más de 900.000 habitantes. Pero, ¿qué caracteriza a Fiyi? Pues bien, Fiyi es un archipiélago de más de 300 islas y 500 islotes con un total de 18.000 km². Está situado en el Pacífico Sur, entre los 15 y los 20 grados de latitud sur y entre los 175 y los 180 grados de longitud este, a 1.170 kilómetros al norte de Nueva Zelanda y a 4.400 kilómetros al suroeste de Hawái. Respecto a su economía, la agricultura cobra gran relevancia en el país y principalmente se cultiva azúcar, coco, cacao, jengibre, arroz y tabaco. Asimismo, la ganadería también alberga un importante papel y se produce principalmente la carne de vacuno, de donde se obtienen lácteos también, de cerdo y de ave de corral. El turismo también, por supuestísimo, es una buenísima fuente de ingreso y popularidad para las islas de la tierra de Fiyi. Dicho eso, en quinto lugar, resulta muy interesante poner el ojo en las Islas Marshall, cuya capital ubicamos en Mayuro, y su población asciende a 59.000 habitantes, por lo que vemos que está relativamente poco poblada. Geográficamente hablando, las Islas Marshall se encuentran al noroeste de Australia y están compuestas por más de 1.100 islas e islotes, que no es poco. Y como curiosidad sobre ellas, en las décadas de los 50 y los 60, la zona fue usada para realizar varias pruebas nucleares. Tras la independencia, Estados Unidos se ha visto obligado a tener que pagar 250 millones de dólares en compensación por daños provocados. Si bien a día de hoy los niveles de radiación de ciertas zonas son francamente preocupantes. Finalmente, podemos destacar que la economía de las Marshall es bastante frágil. La agricultura, fundamentalmente la producción de copra, y la pesca son de subsistencia, y la producción industrial es muy limitada. En la actualidad, el turismo es la mayor esperanza para equilibrar la balanza de pagos e ingresos del Estado. Muy bien, entendido eso, ahora en sexto lugar pasamos a otro grupo de islas, las llamadas Islas Salomón, cuya capital es Honiara, y que albergan una escasa población de aproximadamente 680.000 habitantes, más o menos. En sí, son un archipiélago de Melanesia, en el suroeste del Océano Pacífico, que comprende 2 cadenas volcánicas de 6 islas principales y muchos cientos de islas y atolones exteriores. Siendo así un antiguo protectorado británico, las Islas Salomón lograron su independencia, como dato, en el 1978. Y asimismo, es uno de los países y los territorios más pobres de la región, con un bajo nivel de desarrollo humano, y la pobreza y las penurias de la Salomón se ven agravadas por el legado del conflicto civil, conocido como las tensiones, que fue una época que empujó al país al borde del colapso. Y finalmente, mencionar que las Islas Salomón tienen un historial mixto sobre la promoción de la igualdad de género. A pesar de haber ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se recogen testimonios y datos ciertamente preocupantes en este ámbito. Y ahora sí, finalmente, para cerrar el día de hoy, estudiaremos una menos conocida, que es la tierra de Kiribati, con la capital en la llamada Tarawa Sur, y con una población de apenas 119.000 habitantes. Como curiosidad inicial, quiero destacar el hecho de que es el único país del mundo atravesado por la línea internacional del cambio de fecha. Asimismo, es un territorio de vegetación y fauna escasa, dado que es una tierra con un suelo francamente árido y salino. Por otro lado, económicamente hablando, Kiribati tiene pocos recursos naturales y la viabilidad en el comercio de los depósitos de fosfato de la isla de Banaba se extinguieron en la época de la independencia. Entonces, históricamente,
el coco representó una de las mayores fuentes de ingresos del país, que en consecuencia pasó a depender de la demanda mundial de este fruto. Este interés decayó muchísimo, por ejemplo, en 1993, y al decaer este interés, el Banco Asiático de Desarrollo tuvo que entregar a Kiribati un préstamo de $300.000 para compensar las pérdidas por exportaciones no efectuadas, como curiosidad. Asimismo, el peso en el país de los sectores económicos de la economía en el año 2000 era el siguiente. La agricultura tenía un peso del 8,9%, la industria un 24% y el sector de los servicios, entonces vemos que el turismo es muy importante, tenía un 66,8%. Muy bien, a modo de broche, mencionar el detalle de que actualmente, debido a su baja altitud media, sería uno de los primeros países que desaparecerían debido al aumento del nivel del mar producido por el cambio climático. Se estima que eso incluso podría pasar en unos 10 o 15 años. Y debido a eso, hay planes para mover a los habitantes a los países cercanos como Australia y Nueva Zelanda. Muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y gustado. Y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!